Gloria a Dios. Entonces, hermana Ingrid, estamos compartiendo la palabra, ¿cierto? Amén. Estamos hablando de las señales del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Estamos hablando y decíamos que la señal más notoria es el engaño. Amén. Más notoria, hoy día hay engaño, sobre todo los falsos profetas, falsos ungidos. En todo orden de cosas hay engaño hoy en día, hermana Ingrid. Amén. En todo. No todas las cifras que dan los gobiernos son realmente como ellos la presentan. No todo lo que dice las radios, los canales de televisión, Amén. no todo es verdadero. Así es. Tampoco estamos diciendo que son 100% mentiras. No hay que caer en ese extremo. Amén. Pero hay engaño. El engaño es esto. Es algo verdadero con parte de algo falso. Modificar. Entonces modificar. Y obviamente ahí se puede la gente hacerle creer algo que no es totalmente puro, sino que es algo adulterado. Aquí hablamos, ¿cierto?, de los falsos profetas. Estamos en Mateo 24, ¿cierto? Amén. En Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Hablan de lo mismo, ¿cierto? Sí. De las señales. Y muchos dirán, ¿cierto?, yo soy el ungido, y a muchos engañarán, dice Sí. el Señor. Hoy Si día, fuese posible. si fuese posible, amén, pero no puede. ¿Sabe? Porque Satanás siempre desde el inicio, desde los cielos, él quiso ser igual a Dios y siempre ha imitado lo de Dios. Imita los dones del Espíritu Santo, Amén. el bautismo del Espíritu Santo, Sí. imita todo, la Trinidad igual. Sí. Satanás, ¿cierto? Hoy en día, así como Jesús, Dios el Padre, ¿cierto? Jehová Dios el Padre le entregó al Hijo, ¿cierto?, el poder, ¿cierto? Siéntate a mi diestra, como dice Amén. el Salmo. Así también Satanás le va a entregar todo el poder a este personaje, ¿cierto?, que es el anticristo. Amén. Que algunos dicen, hermano, ya está hablando del anticristo. Vendrá ese hombre, ese poder diabólico, ¿cierto? Vendrá y engañará a todos los moradores de la tierra, hermana Ingrid. Amén. Me trae a la memoria un pasaje bíblico cuando habla de Moisés, ¿cierto? Que cuando fue presentado ante Faraón y imitó, ¿cierto? Los magos de Egipto. Faraón, ¿sí? Ellos imitaron lo que Moisés había hecho ante Faraón. Amén, sí. Bendito es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo imita todo. Amén. Ahí estaba con, ¿cierto? Moisés extendió su vara, su báculo, ¿cierto? Y se volvió una serpiente. Amén. Y dice que los magos de Israel, hicieron lo mismo. Perdón, de Egipto, sí, hicieron lo mismo. Y sabe usted, pero la diferencia está en que el poder de Dios es más grande, más poderoso, más fuerte y es verdadero. Gloria a Dios. Porque esa serpiente de Moisés dice que abrió su hocico, su boca, ¿cierto? Y se comió a la serpiente de Faraón. Bendito Amén. es el nombre de Dios. El enemigo quiere siempre engañarnos, siempre quiere hacernos caer. Pero bendito es el nombre de Dios que Dios a través de su palabra nos dice que ella es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que nos puede guiar, la que nos puede enseñar qué camino seguir. Cuando todo a veces se ve como nublado, como que uno piensa, dice, pero ¿será esta profecía de Dios? ¿O será esta predicación de Dios? ¿O será esto? La palabra es la profecía más clara, más precisa, más pura. Yo le invito a leer la palabra de Dios porque ahí va a encontrar respuesta a su inquietudes. Bendito es el nombre de Dios, ¿verdad? Amén, sí. San Juan 5:39, Jesús le dijo a los religiosos, ojo, ni siquiera fue a la gente más sin conocimiento de la época. Jesús le dijo, escudriñen las escrituras. Amén. Primeramente a ellos le dijo, escudriñen. Imagínense si le dijo a los sabios. Amén. Cuanto más a nosotros que no tenemos grandes conocimientos teológicos, más bien debemos escudriñar las escrituras. En realidad todos tenemos este deber, ¿cierto?, de escudriñar, de aprender más del Señor. ¿Para qué? Para no ser engañados, porque estamos hablando del engaño, que es la señal más notoria de los tiempos del fin. Amén. Ya, y por supuesto hoy día hay muchos que emocionan, hombres sensuales, dice la palabra de Dios, que no tienen al Espíritu, tienen una sensualidad. Por eso dicen a su audiencia, aquí yo veo, en el nombre del Señor, veo grandes profetas, grandes siervos de Dios, grandes apóstoles, porque quieren, ¿a quién no le gusta que lo elogien?
pero emocionan, adulan, ¿cierto?, a las personas también para sacarles provecho. Amén. Y siempre terminan hablando pacta aquí, pacta allá, ¿cierto? Sí. El Señor no es deudor de nadie, pero son unos mercenarios de la fe. Amén. Sí. Pero Amén. las ovejas, usted y yo, perdón, que somos ovejas del Señor, tenemos que escudriñar la palabra de Dios Amén. para no ser engañados, Sí. porque esta es la señal más notoria. ¿Y para qué vamos a hablar de la apostasía, hermana Así es. Ingrid? Hoy día, ¿cómo hay entretención? Mire, yo voy a ir a Timoteo, hermana Ingrid, porque dice la carta que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, ¿cierto? Primera Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, está hablando al futuro, Amén. postreros tiempos, hoy día, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es. ¿Ya? Por la hipocresía, mire la palabra, hipocresía. Demente. Y está hablando de gente creyente, supuestamente creyente. Amén. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Ya? Entonces, todo eso habla, estas cartas, usted que está iniciando, está recién conociendo al Señor, escudriñe Timoteo. Hay profecías, verdades profundas. Amén. Mire lo que dice la segunda carta en el capítulo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. En su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Amén. ¿Ya? No, este no tiene remedio, este va a morir así. No, la palabra me dice a usted y a mí, sigamos. fuera de tiempo, aunque el mundo lo dé por caso de perdida. Amén. Oremos al Señor. Señor, salva esta alma que se arrepienta, Sí, Señor. transforma su vida. Amén. Fuera de tiempo. Dice, reprende, exhorta con toda paciencia Amén. y doctrina. Mira, aquí está porque vendrá. Está profetizando. Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Hoy día no sufren. Sufrir, no soportar. No soportarán la sana doctrina. No me hable del juicio de Dios. Sí, amén. Pero sabe, porque usted que es predicadora, usted porque es predicador, no hable del juicio de Dios, no, por eso no va a suceder. Sí. Se va a cumplir toda la Amén. palabra de Dios. Sí, Señor. No porque usted no le guste hablar del infierno, Dios va a pasar por alto al impío. No, Dios va a lanzar al lago de fuego a todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. De la vida. Aleluya, porque Dios es amor, Sí, pero sí. también es un Dios de justicia. Sí, Señor. Entonces, hermana Ingrid, todo esto dice que se amontonarán. Porque en el 3 dice, Sí, porque léalo vendrá usted. tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón Sí, de oír, ujú. se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esas pasiones desordenadas. Amén. Y Es- apartarán la verdad de el oído, La verdad es de la Cristo. verdad el oído. Amén. Y se volverán a las fábulas. Sí, Las Señor. fábulas son entretenciones. Lo que vemos hoy día. Cuánta entretención hay en la iglesia, en los pueblos de Dios. Cuántas casas de oración incluso vemos que tienen luces como una discoteca. Sí. Yo cuando fui joven, fui muchas veces a una discoteca, pero tenían luces de entretención, ¿cierto? Que son realmente, tristemente lo vemos en la iglesia a veces. Sí. ¿Cómo puede ser posible? Copiando, hermanos, en el Señor, la música Los- mundana los a métodos la del mundo. cristiana. Ujú. Lo mismo que hace el mundo lo llevan a las casas de oraciones. Yo digo, esos pastores que realmente nos han desviado su camino, que Dios los haga volver. Sí, amén. Porque aún cuando hay vida, hay esperanza de arrepentirse y de volverse a Dios. Pero después de la muerte ya no hay más oportunidades. Dios tenga misericordia. Y eso es lo que vemos hoy día. Falsa doctrina, falsa enseñanza. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude. Tendrán comezón de oír la sana doctrina, de hablar muchos querrán hablar del arrepentimiento, pero ya también va a ser tarde. Van a querer hablar de que se vuelvan a Cristo, pero ya muchas veces, cuando ya no hay oportunidad, Dios ya cierra la puerta. Así es, amén. Que Dios tenga misericordia. Usted que está oyendo, usted que está viendo, hermano, en el Señor, Sí, amén. todas las señales que han habido en el cielo, los eclipses, los terremotos, las guerras, todo esto la palabra de Dios en Mateo 24 y 25 nos dice, hermano, en el Señor, y muchos no creen, porque han cerrado sus oídos, como dice su palabra,
y no quieren oír la palabra de Dios, no quieren abrir sus corazones a la verdad. Amén. A la verdad que es Cristo Jesús. Bendito es el nombre de Dios. Pero usted tiene oportunidad. Usted tiene todavía esa chispa que Dios trabaje en su corazón para poder recibir a Cristo como su Salvador, como su Señor, antes que el tiempo se acorte aún más y ya sea tarde. Bendito es el nombre de Dios. Busque al Señor, arrepiéntase de su camino, de su mal camino tal vez. Que Dios le ayude, que Dios le fortalezca, que Dios le haga volver. No deje para mañana lo que hoy puede hacer. Hay un dicho muy conocido. Amén. Si hoy día el Señor toca su corazón, ore, busque a Dios y crea que en Él hay esperanza, en Él hay paz. Esa paz que el mundo ofrece a través de la medicina, a través de la tecnología, a través de los medios, tantas ciencias ocultistas que se han levantado para encontrar la paz. Solamente Cristo la puede dar. Sí, amén. Porque el mundo, ni la ciencia, ni ese medicamento que puede ayudarle en cierta medida, no tiene la paz. Porque si no, se vuelve dependiente de ese medicamento, se vuelve dependiente de algo humano, de algo material. Amén. Pero Cristo no, Cristo es todo, hermano, en el Señor. Yo lo he vivido, mi hermano lo ha vivido. Sí. Y todos los que creemos fielmente en Cristo Jesús hemos tenido una experiencia maravillosa en Él. De que lo que el hombre no puede, lo puede en Cristo. Amén. El médico puede tener mucha ciencia, mucho conocimiento, pero si no tiene a Cristo, no es llevado por la palabra de Dios, no es nada. Dios puede en un momento cambiar la vida del hombre, de la mujer, la actitud, puede cambiar aún su futuro. ¿Por qué no decirlo? Amén. Pero hermano, en el Señor yo le invito a buscar a Dios porque el tiempo es corto. Ahora, hermano, en el Señor, como dice su palabra, hay falsa doctrina, falsa enseñanza. Sí, amén. ¿Cuántos predican por amor al dinero? ¿Cuántos se hacen millonarios por amor al dinero? Pero, hermano, en el Señor, eso no es lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a predicar, sino vino a predicar el arrepentimiento, como Juan el Bautista también. Sí, amén. Arrepiéntase a Cristo. Si usted, Dios lo bendice, no se sienta mal por tener un buen estatus social, sino siéntase bendecido y privilegiado. Así es, amén. Y comparta lo que tenga. Compártalo porque eso le agrada a Dios. Dios le agrada lo que nosotros podamos dar de lo que nosotros tenemos, dar de gracia lo que recibimos de gracia. Porque en este tiempo vemos con esta pandemia que vivimos a través del mundo, hay mucha gente egoísta. El rico quiere ser más rico y saca provecho de todo lo que se pueda. Así Las es. mascarillas que eran tan baratas acá en Chile, hoy en día son muy caras. Amén. El agua que era muy barata, ahora ha subido. El alcohol gel, todos los medios Básico de higiene. los guantes de higiene justamente han subido. ¿Por qué? Porque el hombre tiene otra mentalidad, una mentalidad Amén, materialista en donde quiere abarcar más. Amén. Y Dios nos dice, este tiempo es difícil, Dios sigue con nosotros. Bendito es el Amén, nombre de así Dios. es. Amén. Amén. Mire lo que nos dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 2. Pero hubo, está hablando del pasado, hubo también falsos profetas, 2 de Pedro 2. Entre el pueblo, y aquí profetiza, dice, como habrá Entre vosotros Amén. Falsos maestros, Sí. que introducirán encubiertamente herejía destructora, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Amén. ¿Sabe? Cuando habla dice, negarán al Señor. Pero muchos dicen, pero negar al Señor y decir, yo no soy cristiano. Porque aún los falsos profetas dicen, soy hijo de Dios. Amén. Pero ¿sabe? Hay dos maneras de negar al Señor. Una es verbalmente, ¿eres tú un hijo de Dios? Sí, soy profeta de Dios, soy un apóstol de Dios. Amén. No lo niegan. Pero hay otra manera de negar al Señor, a través de su vida, sus hechos. Amén. Amén. Sí. Dice que nosotros podemos negar al Señor con nuestras obras. Amén. Yo puedo decir, soy un hijo de Dios, pero si en mi vida llevo una doble vida, Amén. ¿cierto? Sí. Soy un pecador, tengo mal testimonio de entre mis vecinos, los que me conocen, entonces estoy negando la fe. Amén. Amén. Sí. Así que es importante que usted y yo demos frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista. Amén. Entonces dice, habrá falsos profetas, ¿cierto? Dice, hubo falsos maestros que introducirán